Hola, una vez más para Morada de Dios. Hoy hablaremos acerca de la palabra revelada. Es muy importante entender la palabra de Dios. Ese entendimiento es lo que conocemos como revelación. Dios mismo es la fuente de la revelación. Esta será esencial para los tiempos que nos ha tocado vivir. Sin ella, será imposible salir victoriosos de lo que se acerca. Comenzamos. Pablo afirma que su evangelio no fue aprendido de hombre alguno. Gálatas 1, 11, 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A Pablo nadie le enseñó el evangelio, sino que lo recibió directamente por revelación de Jesucristo. Él es el único apóstol que no conoció personalmente a Jesús. Sin embargo, hacía infinidad de milagros en su ministerio por la revelación que le había sido concedida. Podemos ver aquí el poder de esa revelación. ¿A qué llamamos revelación? Revelación es un fragmento del conocimiento de Dios que viene a nuestro espíritu en un instante, sin la necesidad de investigación previa, de acuerdo a la voluntad y al tiempo de Dios. Debemos entender que este fragmento de conocimiento debe ser nuevo para ti. La revelación eleva, estimula, acelera nuestro espíritu. La revelación nos da fe para producir algo. No podemos vivir de las revelaciones del pasado. Estas fueron dadas para un tiempo definido. Debemos buscar revelaciones para hoy. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de cómo personas que recibieron revelación recibieron automáticamente la fe para producir un milagro. Primer ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entre los judíos se sabía que cuando el Mesías viniera haría grandes maravillas. Una de estas profecías es Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ella, cuando escucha hablar de Jesucristo, sabe que es el Mesías que estaban esperando. Él era el sol de justicia que había de venir, y en sus alas, es decir, en su manto de oración, traería salvación. Al creer en esa palabra, ella fue sanada. Segundo ejemplo, el leproso. Mateo 8, 2 al 4. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El leproso tiene la siguiente revelación: Jesús tiene el poder para sanarme. Lo único que requiero saber es si quiere o no quiere hacerlo. Por eso le pregunta: Señor, tú tienes el poder para sanarme, pero ¿quieres hacerlo? Y Jesús responde: quiero, sé limpio. Así que vemos otra vez el poder de la revelación en la vida de una persona. El tercer ejemplo es el centurión.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La revelación del centurión es interesante. Él sabe que Jesús es un hombre que está bajo la autoridad de Dios. Él sabe que los milagros de Jesús pueden incluso ocurrir a distancia. Solo di la palabra y ésta se ejecutará. Tremenda revelación, la de un hombre romano que para nada pertenece al pueblo de Dios. Para concluir, la revelación de la palabra será esencial en estos tiempos que estamos viviendo. Pablo recibió el Evangelio por revelación. Esa revelación le produjo el denuedo y la fe para hacer milagros y prodigios. Tenemos otros ejemplos en la Biblia: la mujer con el flujo de sangre que reconoce en Jesús al Mesías y que bajo sus alas trae salvación y es sanada. El leproso que tiene la certeza que Jesús posee poder para sanarlo. Lo único que requiere saber es si él desea hacerlo, y es así. El centurión que reconoce a un hombre bajo la autoridad de Dios y que es Señor sobre todas las cosas inferiores como la enfermedad, y que esta autoridad no está limitada por la distancia. Es tiempo de buscar en la palabra esa revelación que te dé fe para hacer cosas extraordinarias, incluso para obtener aquellas cosas que necesites en el ahora.